Bueno, les vamos a presentar nuestro proyecto final. Nuestro proyecto está titulado Early Churn de migraciones de prepago a sin contrato. El grupo está conformado por Sebastián Galindo, Kevin García y Martín Guzmán. A manera de contexto del problema, nuestro problema se enfoca principalmente en la parte de migraciones de prepago a sin contrato. Esto porque, digamos, en la empresa tenemos dos tipos de productos principales, los prepago, que es el negocio más masivo, en donde los clientes tienen una alta volatilidad porque van haciendo recargas diarias o a veces no recargan, y los clientes postpago que tienen un consumo más estable y ahí es donde tenemos nuestros clientes de mayor valor de la empresa, ¿verdad? Entonces, parte de la estrategia de la organización ha sido migrar o ver cómo migramos esos clientes de prepago, postpago para que logremos tener un consumo más estable de los mismos. Y específicamente los estamos migrando a un producto sin contrato, pues porque es un producto más barato y que no incluye un subsidio y por lo tanto menos riesgo hacia la empresa. Actualmente una de las métricas más importantes de este tipo de migraciones sobre las ventas es el early churn. El early churn consiste en una métrica donde se mira si el cliente sigue activo después de 5 meses de la venta, es decir, si al mes uno que se hizo la venta, se va revisando mes a mes si el cliente sigue existiendo como cliente y si después del mes 5 sigue existiendo, pues se marca como activo. Si después del mes 5 ya deja de existir, pues se marca como churn. Entonces, actualmente, entre todas las migraciones que tenemos un 30.7% de early churn. Esto significa que el 30.7% de las ventas de un mes en específico, 5 meses después, ya no pertenecen a la empresa. Entonces, esa parte de migraciones, o sea, sin contrato y específicamente para ese KPI de early churn, es el propósito de nuestro programa. Entre los datos utilizados, utilizamos datos son datos estructurados extraídos del data warehouse de la empresa. Y tenemos información de algunas categorías, como por ejemplo la categoría del cliente, que comprende información como el género, edad, si cuenta con NIT o la gama de dispositivo que utiliza. La categoría de consumos, en donde aquí vemos prácticamente si tiene otros servicios, ya sea prepago, pospago, home. También aspectos como la antigüedad del cliente o el canal en donde se realizó la compra. Tenemos algunos datos que fueron inferidos alrededor de la red social del usuario. Y también tenemos otros como el nivel socioeconómico y la bancarización. Luego la categoría de ubicación, en donde sabemos cosas como el departamento o la distancia hacia un agente cercano. Y luego sobre los contactos frecuentes, en donde aquí tenemos datos como la cantidad, a qué compañía pertenecen, el tipo de plan que utilizan, consumos y si son bancarizados o no, etcétera. Bueno, el proceso que hicimos para la elaboración de este modelo o de todo este análisis que hicimos consistió de varias iteraciones o de varias fases. Empezamos con un análisis exploratorio y después de terminar el análisis exploratorio que vimos en las tareas anteriores, empezamos ya un proceso de iteración para ir mejorando los resultados de nuestros modelos o ir buscando mejorar los resultados de nuestros modelos. Entonces, en una primera iteración nos enfocamos primero en los datos faltantes, en detección de outliers y en algunas transformaciones sobre datos categóricos y datos numéricos. Principalmente datos categóricos, por ejemplo, teníamos algunas transformaciones relacionadas con one-hot encoding que teníamos sí, no, o teníamos algunas transformaciones ordinales como nivel socioeconómico que básicamente pues, es una variable que se puede ordenar, ¿verdad? Entonces, después de la transformación de datos, pues procedimos a entrenar un modelo y ahí es donde concluimos la iteración uno. Y digamos, en las siguientes iteraciones, pues hicimos más transformaciones de variables, hicimos pruebas de entrenar un modelo, selección de variables, otra vez entrenar un modelo y así, así sucesivamente. En la iteración 3 nos enfocamos en feature extraction y específicamente hicimos pruebas con PCA para generar nuevos features y a partir de eso hacer la selección y ver cómo daban los resultados del modelo. Y en la iteración 4, pues probamos a hacer transformaciones polinómicas para generar nuevos features y a partir de eso, pues hacer varias iteraciones también para seleccionar un modelo.
Entonces, ahora nos vamos a pasar ya al Jupyter para entender un poquito cuál fue nuestro flujo. Entonces, aquí pueden ir viendo como el outline de todo nuestro trabajo. Empezamos, digamos, importando los datos. Aquí solo partimos digamos, el dataset en training and test. Y después implementamos algunas funciones. La idea de las funciones era simplificarnos un poco el trabajo posterior. Entonces, por ejemplo, hicimos una función para graficar funciones numéricas o sí, variables numéricas. Entonces aquí tenemos un histograma, box plot, el probability plot y la variable respecto a nuestra variable objetivo, solo para ver cómo se visualizaba. Algunas otras funciones que nos iban sirviendo y entre ellas pues hicimos, por ejemplo, una función que nos sirve para entrenar los diferentes tipos de modelos. Aquí es donde hacemos el, digamos, el cross-fault validation. En general hicimos 10 cross-fault validation que son de las métricas que estamos evaluando, y entrenamos tres tipos de modelo: una regresión logística normal, una regresión logística balanceada, que básicamente como nuestro dataset no está del todo balanceado, pues le pusimos este class weight para que balanceara los datos, y probamos también con un XGBoost. Eh, También en esta misma función se hace la evaluación sobre el dataset de test, entonces así podemos tener también como las métricas resultantes de cada ejecución del modelo, tanto de train, de train cross-fault validation, como de test, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito el objetivo de esta parte. También hicimos algunas funciones para hacer transformaciones numéricas. De aquí, por ejemplo, si íbamos a hacer un quantile, un boxplot o un GeoJohnson, digamos, desde aquí los podemos hacer solo mandando a llamar a una función. Empezamos, igual están aquí las funciones, por ejemplo, para hacer feature selection, que ahí utilizamos varias. Utilizamos lazo, utilizamos un random forest y utilizamos un test de gradient boosting para hacer la selección de features. Entonces, en la primera iteración, digamos, empezamos haciendo transformaciones de algunas variables, ¿verdad? Entonces, buscando sobre las variables categóricas, empezando por las variables categóricas. Aquí podemos ver por cada una de las variables qué fue lo que hicimos. Entonces empezamos con nivel socioeconómico. Como esta era una variable ordinal, pues definimos aquí el diccionario e hicimos la transformación. Es importante que veamos sobre cada una de las transformaciones, fuimos aplicándolas tanto en train como en el dataset de test, para no tener que hasta el final hacer todas las transformaciones. Sin embargo, también es importante mencionar que todo el fit siempre lo hicimos únicamente con los datos de train, ¿verdad? No mezclamos los datos de train y de test, sino solo fuimos aplicando paso a paso todas las transformaciones para que no se nos olvidara hacer alguna transformación. Entonces, por ejemplo, después de esta transformación que hicimos de los datos, pues aquí se puede ver cómo está el probability plot y cómo están todas las diferentes gráficas. De cada una fuimos también, bueno, aquí voy a minimizar estas de acá. Por ejemplo, está departamento, está el género y, bueno, está el género, y después tenemos algunas transformaciones de variables numéricas. Aquí nos enfocamos en valores nulos, en errores de datos y en datos atípicos. Entonces, digamos, no voy a entrar en mayor detalle, solo quiero mostrar una, que, por ejemplo, si quieren voy a mostrar mejor. Bueno, sí, voy a mostrar la edad del cliente. Entonces, esta era la data original. Encontramos que habían algunos errores de datos, como no pueden existir clientes menores de edad superiores a 100 años. Habían unos clientes que tenían 1000 y pico años según los datos. Obviamente estos son errores de datos, entonces procedimos a eliminar. Eran 23 registros únicamente. Lo que hicimos fue, como es un proceso aleatorio con el que realmente no tenemos la información de estos datos, lo que hicimos fue imputarlos por la mediana. Entonces, la mediana que nos quedó fue 35. Aquí imputamos los datos y después de hacer esta imputación, pues ya nos queda esta distribución de datos, ¿verdad? Entonces, así nos fuimos variable por variable, incluyendo un análisis exploratorio que hicimos aquí de todas las variables, donde hicimos box plots y algunas otras gráficas por cada una. Una vez terminamos toda esta transformación de datos, aquí tenemos el dataset resultante.
Sobre este dataset fue que íbamos a correr la primera iteración y tenemos aquí nuestra variable objetivo que es el chunk, ¿verdad? Entonces, solo voy a bajar un poco. La distribución, como les decía, no es un problema balanceado, es más o menos un 31% el churn actual que tenemos, ¿verdad? Como mencionaba antes, 30.7, entonces esa es la distribución que se mira aquí abajo. Y aquí tenemos correlaciones entre cada una de las variables y para los entrenamientos, pues aquí estamos imprimiendo el precision en train, en cross-fault validation y en test. El precision, el recall y el F1. Es importante también, después de cada iteración, hicimos una especie de resumen de qué es lo que habíamos hecho. Aquí están específicamente las transformaciones que hicimos. Por ejemplo, en esta de si tiene NIT, utilizamos un dummy encoder, nivel socioeconómico, un ordinal encoder. En client edge hicimos un inputter aquí con la mediana y así nos fuimos con todas las variables. Y importante, aquí están los resultados de la primera iteración de los modelos. Los que más nos estamos fijando ahorita es en F1, es la que estamos buscando optimizar. El precision, básicamente, 1 menos esto nos indica cuál sería el early churn resultante de aplicar el modelo. Y el recall es importante también no bajarlo mucho, pues si bajamos mucho el recall, lo que estaríamos haciendo es disminuyendo la buena venta relacionada con de la venta que se tiene actualmente, ¿verdad? Entonces aquí pusimos un poco de explicación de qué significaría el precision, el recall y por qué estamos escogiendo la métrica de F1. Para la iteración 2 empezamos haciendo transformaciones, entonces mismo caso que anteriormente, por ejemplo, agarramos Network Edge que estaba sesgada de alguna forma a la derecha. Entonces empezamos probando, por ejemplo, con una transformación Geo-Johnson, una transformación Quantile, una transformación Boxcut, y de estas tres, pues para cada una de las variables nos fuimos discutiendo cuál era la mejor opción. Por ejemplo, en este caso nos quedamos con una Quantile porque es la que normaliza de mejor forma y en el probability plot pues se puede ver que es la que más se asemeja a la línea esperada. Pero entonces así nos fuimos transformando cada una de las variables. Como siguiente paso de la iteración 2, nosotros lo que decidimos hacer fue utilizar un algoritmo de feature selection. Esto es dentro de las funciones que estaban definidas anteriormente, como explicó Martín, y entre esas funciones definimos que queríamos utilizar la transformación de lasso, también gradient boost trees y random forest. Para eso, la función nos permitía poder mandarla a llamar y poder realizar la combinatoria de todas las posibles selecciones de features para el set que teníamos de training y de test, ya aplicando las transformaciones que mencionó anteriormente Martín. Luego de esto, todo lo colocamos en una misma tabla y a partir de esto obtuvimos los siguientes resultados. De esta selección de modelos, en esta tabla podemos ver cada una de las iteraciones, cómo es de que fue cambiando el primer algoritmo. Por ejemplo, acá tenemos Balanced Logistic Regression y como teníamos tres algoritmos de Feature Selection, para cada uno de los algoritmos se volvió a calcular las mismas métricas que teníamos anteriormente. Y como mencionaba Martín, siempre estábamos buscando mejorar el F1. De estas iteraciones, vimos de que sí habían algunos cambios. Por ejemplo, para Balanced Logistic Regression, sí teníamos un F1 más alto al momento de hacer un Feature Selection con Gradient Boost Trees, pero de todos modos la métrica seguía siendo baja y en los otros algoritmos no obtuvimos una mejora. Lo que sí estuvimos revisando es de que tenemos valores muy cercanos a la primera iteración, que esto lo podríamos llegar a considerar como una reducción de la complejidad del modelo, ya que podemos reducir la cantidad de variables, pero también hay que tomar en cuenta lo que esto implica al momento de pasar esto a producción y para el negocio, ya que aún así los algoritmos de la primera iteración seguían siendo los mejores. En el caso de la tercera iteración, debido a los resultados que veníamos obteniendo, quisimos probar un approach distinto. Quisimos hacer PCA. Para ello, pues empezamos, ¿verdad? Jalando los datos que ya transformados que habíamos utilizado en las primeras iteraciones. Y después de eso, hicimos ya la implementación de PCA como tal, ¿verdad? Tanto sobre train como test. Y a partir de ahí pudimos sacar algunas gráficas, como por ejemplo esta de acá. Esta
gráfica nos dice qué porcentaje de la varianza es explicada según el número de componentes principales que resultaron a partir de la aplicación de PCA. Entonces, como podemos ver en este caso, la línea roja cabal representa el 95% de la varianza, y vemos que esto se cumple al tener por lo menos ya dos componentes principales, ¿verdad? Al momento de aplicar PCA. Más abajito tenemos el script plot o la gráfica de sedimentación, que esto lo que nos dice es también cómo se comportan los eigenvalores del PCA. Y de la misma manera, esta segunda gráfica nos ayuda a confirmar lo que vimos en la primera gráfica, en el sentido de que al utilizar por lo menos dos componentes principales, ahí ya tenemos la mayor explicación de la varianza de nuestros datos, y digamos a partir de dos ya no aporta mucho tener más componentes principales. Luego de eso, pues entonces lo que hicimos fue al PCA ya solo obtener las columnas de los componentes principales que nos importaban, ¿verdad? Entonces por eso en los data frames se veían ya solo dos columnas y la de la variable objetivo, ¿verdad? En el cabal como lo que se está mostrando ahorita. Y posterior a eso ya se hizo el entrenamiento de los modelos, teniendo como que estos nuevos datasets ya transformados, ¿verdad? Y aplicamos también los mismos de regresión logística, la regresión logística balanceada y el XGBoost. Y también imprimimos los resultados. Tenemos, al igual que en las otras iteraciones, un pequeño resumen de qué fue lo que hicimos, ¿verdad? La obtención de los datos, aplicación del feature extraction con PCA, el análisis sobre el porcentaje de varianza y los eigenvalores, la aplicación de PCA y luego la evaluación. Como podemos ver, nuestro mejor F1 en este caso fue una regresión logística balanceada con .56. En este caso también lo que podríamos concluir entonces es de que a pesar de que aplicamos la reducción de dimensionalidad con PCA, nuestro valor F1 no mejoró para nada las métricas que teníamos, y no mejoramos el performance de los modelos que teníamos ya de la iteración número 1. Por último, para la iteración número 4 se trató de utilizar interacciones polinomiales. Dado que PCA no mostró los resultados esperados, de esto utilizamos la data que teníamos de la iteración 2 con todas las transformaciones que mencionó Martín, y a partir de esto se crearon interacciones polinomiales de grado 2. Esto se utilizó junto con Feature Selection para poder reducir la cantidad de dimensiones que nosotros íbamos a utilizar al momento de entrenar el modelo. De igual forma, en este caso solo se utilizó Lasso y Random Forest porque Gradient Boostries estaba teniendo un problema de convergencia al momento de utilizar tantos features. Dentro de los resultados, de igual forma, podemos ver que la iteración número 4 no pudo mejorar los valores que teníamos de la iteración número 1. En este caso, esta tabla muestra los resultados del F1 ordenados de menor a mayor, y como pueden ver, el mejor resultado lo obtuvimos en la iteración número 1. Entonces, por eso, igual al momento de crear estas interacciones entre variables, no logramos mejorar el resultado que traíamos de la iteración número 1, y Logistic Regression sigue siendo la que tiene mejor F1 comparado con las otras combinaciones que nosotros utilizamos en la iteración número 4. ¿No? A manera de conclusiones, digamos, como pudieron ver, estos fueron los resultados de modelos que obtuvimos. A nivel de negocio, digamos, ¿qué implicaría poner el modelo que encontramos, el mejor modelo de la iteración 1 usando una relación logística? Implicaría un 9.5% de reducción de early churn, ¿verdad? Que bajaría de 31.7 a 28.7, esos son 3 puntos porcentuales. Eso representa un 9.5% de reducción de early churn. Sin embargo, como el recall teníamos 94.6, esto implicaría también una reducción de buena venta de un 5.4%, ¿verdad? Entonces, del trade-off, disminuimos el lecho en un 9.5%, pero disminuimos también la buena venta en un 5.4%. Entonces, ¿qué encontramos? Que realmente el modelo generaliza bien, no vimos ningún problema de overfitting en ninguno de los modelos. Las transformaciones que hicimos, sin embargo, digamos, al final obtuvieron resultados muy similares, pero teníamos, como mencionó Kevin, la ventaja de poder reducir la cantidad de features, lo que hace pues más robusto nuestro modelo, ¿verdad?
Y siguientes pasos que podríamos seguir en este caso, pensábamos hacer pruebas utilizando otros algoritmos como redes neuronales, algoritmos un poco más complejos, y lo que vimos es que probablemente no tenemos suficientes features para predecir la variable de mejor manera, entonces extraer nuevos features que nos ayuden a identificar el churn, por ejemplo, variables de experiencia o variables del dispositivo que está utilizando el cliente o variables de ubicación que de alguna forma nos pueden ayudar a identificar de mejor forma el churn. Y este fue nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención.